cómo escribir sobre Octavio Paz, pues me lleva de la mano, ¿no? A través de lo que él piensa desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del estructuralismo, desde el punto de vista... El conocimiento de Guillermo Sheridan, pues de alguna manera lo aplica para interpretar a Octavio Paz. De alguna manera el complemento contigo es como regresar a una realidad de lo que es la persona de Octavio Paz, que es maravilloso conocer a esa persona, porque esa persona no es solamente esta parte que te lleva a un mundo extraordinario, ¿no? Sino también lo aterriza, y dices, eso somos. Me dices que tu contacto con Paz está en 58, Centro Teocu. El poeta se va después, está en la India. 68, ¿qué significa para ti 68? 1968. 1968 es para mí un año en que vuelvo a México, después de estar becado por el gobierno francés en París, sobre todo, y me hizo de alguna manera viajar y conocer por primera vez las obras y verlas en su contexto y su dimensión real, ¿no? De alguna manera eso me dice lo maravilloso que es ver el mundo no en solamente un momento, sino ver el mundo a través del arte como una serie o un concepto que es la temporalidad simultánea. Es decir, de repente yo me enfrento a un sarcófago egipcio en un museo que veo por primera vez, no en una reproducción, en su escala natural, y de alguna manera dialogo con esa obra, igual que puedo estar dialogando con un pintor impresionista que estoy viendo, o con un pintor del Renacimiento. Entonces, para mí el mundo se abre hacia una temporalidad simultánea. Todo es nuevo, todo es maravilloso, todo es una invitación a poder dialogar con eso. Entonces, cuando yo regreso a México, yo estoy, digamos, en este mundo extraordinario, del mundo de la ilusión. Para mí el arte tiene mucho que ver con la ilusión, con el misterio, con lo inasible, con lo intangible, con lo inefable. Sé que en el Inter estuviste en París y por ahí me habías platicado que te tocó rentar el departamento en París donde había vivido Paz con Bono de Picis. Correcto. Yo, antes de irme a París, por alguna razón, pues ya yo estaba vinculado con mucha gente cerca de Octavio Paz. Pero no lo habías conocido. No lo había, quizá lo había visto alguna vez porque entró a una exposición que yo tuve, pero no estuve yo presente. Entonces... Estamos hablando de la época de las galerías de Sousa, Juan Martín. Exacto, yo me voy a París en el año 67. Yo ya había expuesto en la Galería Juan Martín, antes en la Galería Berkut, que estaba aquí en Polanco. Fue mi primera exposición. Ahí me vinculé con muchísima gente, con Matías Geritz, con Chucho Reyes Ferreira, con Luis Barragán, con mucha gente a partir de esa exposición, porque Chucho Reyes Ferreira hizo un intercambio conmigo y me acercó mucho a sus amigos, que eran ellos. Y pues, digo, Paz es una presencia que para mí, te digo, desde los años 50 ya era una referente total. Obviamente me llevó a ver,
a ver otros poetas y cosas así. Cuando yo llego a París, pues ya obviamente, te digo, ya yo estaba con gente muy cercana a Octavio. Entonces conocí, antes de irme a París, a Bona de Mandiar. Y cuando llego a París, llego a un espacio que había rentado a través de una persona que me dijo, tú vas a estar, te van a rentar, vas a estar en un cuarto, en una casa, y entonces llegué ahí, al mes y medio, pues decidieron que yo tenía que salirme de esa casa porque me bañaba todos los días, ¿no? Y eso no era común y estaba yo gastando la energía. Entonces le hablé a Bona y entonces me dijo, pues curiosamente tengo desocupado el espacio donde yo vivía con Octavio, y que era un estudio con una recámara, un espacio extraordinario. ¿Dónde estaba ubicado? En el Rue de Richon, en el C100. Y entonces, pues, me dice, te lo rento. Entonces le digo, sí, bueno, pero ¿cuánto me cobras? Pues me dice, ¿cuánto tienes? Le digo, pues yo tengo, me da la beca tal cantidad. Bueno, en eso te lo rento. Y entonces me fui a vivir allí. Y fue una cosa fantástica porque había en ese espacio pues algo que nunca hubiera podido tener en otro lugar. Tenía cuadros de Buffet, tenía cuadros de otros artistas pues, contemporáneos, amigos de Miró, en fin, había cuadros de otras gentes y sobre todo había muchísimos libros que estaban dedicados por Paubert, el editor, por Miró, por muchísima gente que estaban dedicados a Octavio Yabona. Qué curioso. Entonces, estando allí en París, el poeta está en la India, pero la presencia está contigo, es decir... Siempre está conmigo. Así es. Además, te digo, siempre fui un lector de su poesía, sobre todo, porque era como mi alimento, de cómo, digamos, encontrar un lenguaje para descifrar mis cosas, que a veces yo ponía títulos aleatorios, ¿no? Y entonces esa frase que yo había, digamos, encontrado, como un cuadro, por ejemplo, donde yo leo, por fin todo es inacible quietud en movimiento, se lo pongo como título a un cuadro, y ese cuadro tiene un trompo. Entonces me doy cuenta que la inacible quietud en movimiento se puede representar a través de un trompo. Y pues ya mucho tiempo después, regreso de París, pues ya hay encuentros con Octavio, hago una exposición en la Galería Juan Martín, en la época de los cubos, y entonces llega Octavio y me dice, me cuenta a la galería que había llegado Octavio y que dijo que había preguntado el precio por uno de mis cuadros. Entonces yo le pedí a Juan Martín que cuando se terminara la exposición, que automáticamente se lo mandara a Octavio Paz sin cobrarle nada. Entonces ahí, en ese momento, vuelve Octavio, lo conozco, empezamos a platicar junto con Marillo, y de alguna manera se establece un contacto. Y de alguna manera, a partir de eso, pues nos vemos en encuentros con amigos comunes. Cuando hago mi exposición en 1986 en el Museo de Arte Moderno, se lo dedico a 3 personas. Se lo dedico a Luis Cardosa y Aragón,
otro gran poeta, Claro. a Octavio Paz y a mi padre. Okay. Entonces llega Octavio Paz a la exposición, le invito personalmente y ve la exposición, y cuando sale de ver la exposición, es decir, la inauguración, llega y me dice: Arnaldo, usted y yo tenemos muchas cosas en común. Y yo me dije, pues cómo no, yo, estoy alimentado de él. Entonces, pues a partir de ese momento, pues siento una afinidad y una cercanía a él. Pues para mí me llenó muchísimo. ¿Qué combinación? ¿Cómo sale la idea de esta belleza? Bueno, me habla Mario del Valle y me dice: oye, me dice Octavio que si le puedo dar tu teléfono y que te llame porque quiere platicar contigo. Y dije: hombre, claro, por favor. Entonces, siendo Mario del Valle, pues me vino como la ilusión. Yo ya había hecho una serie de libros antes, que yo pensando en que esos libros que eran visuales los podía intervenir Octavio. Entonces ya estaba en mí la ilusión de hacer algo con él. Y entonces le digo: claro, dale un teléfono. Y me habla Octavio y me dice: Arnaldo, tengo un poema inédito que me gustaría enviarle y que cuando lo lea me dice qué piensa. Le dije: Octavio, digo, de entrada estoy seguro que es una maravilla. Y usted léalo, y me dice. Entonces leo el texto, es carta de creencia, y le hablo por teléfono. Yo le decía a Vilo: oye, pues ayúdame a descifrar el poema, ¿no? Lo leímos juntos varias veces. Entonces me dice: ¿le gustó? Le dije: me parece maravilloso. Me dice: qué bueno que le gustó, porque me gustaría mucho que hiciéramos un libro juntos. Tu sueño. Entonces, pues dije: Octavio, estoy completamente a sus órdenes. Entonces, el editor pues tenía esas limitaciones para hacerlo de esa dimensión, pero como decía Cle, ¿no? La grandeza no está en el tamaño. Entonces, pues es una maravillosa edición. Me pusieron y dije: tienes que hacer 3 serigrafías. ¿Cómo interpretas el autor, el pintor, el maestro? Frases, la creencia del amor, la fe del amor de Paz. Sé que es difícil. ¿Es posible hallar una correspondencia entre la pintura y el texto? Yo creo que esa esencia de la que creo que yo admiro en Paz, pues tiene que ver con muchas cosas afines. Es difícil pensar en la oquedad y darle un valor en un mundo que no perdemos el tiempo, ¿no? Entonces, no perdemos el tiempo en esas preguntas extrañas de la nada, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que genera ese misterio y esa posibilidad de que a partir de cero puedes percibir muchas más cosas que si tienes una serie de creencias. Entonces, de alguna manera, yo me dejo llevar por el texto, pero no desde un punto de vista de ilustrarlo literalmente, sino de encontrar a través de ese misterio una correspondencia con la obra de Octavio, que es lo que había hecho siempre de alguna manera, ¿no? Nada más que en este caso era invertido. Yo le estoy dando imagen a sus palabras. Esa palabra eres tú, esa palabra te lleva de ti misma a ti misma, lo hicimos tú, yo, el destino.
La mujer que eres es la mujer a la que hablo. Estas palabras son tu espejo. Eres tú misma y el eco de tu nombre. Yo también, al hablarte, me vuelvo un murmullo, aire y palabra, un soplo, un fantasma que nace de estas letras. Recuérdame, hay unas fotos por ahí que luego te haré buscar un poco más en tus archivos para que me aparezca. Ahorita que estabas hablando de Jesús Silva Herzog Sí, Márquez, sí. él me acompañó cuando estaba, ahí tengo unas fotos en donde está él con su primera esposa, Ujú. la que iba a ser su primera esposa, y me acompañaron a la presentación del libro. Se presentó las fotos que conocemos, ¿dónde fue? En la librería francesa. Ok, es la que estaba en Reforma. Estaba en Reforma. Era un lugar famoso, muy concurrido. Sí, pero no me acuerdo si era sobre Reforma o en una calle muy cerquita de Reforma. Creo que era en Niza o algo así. Elena Poniatowska habla mucho de ese lugar como un gran punto de encuentro de intelectuales. Ok, ahí Sí, está presentación. ahí se presentó en la biblioteca, digo, en la librería francesa. Y el proceso es decir, ¿cuánto tiempo te tardaste de la petición de paz? ¿No tenías un paz atrás de ti para cuándo, Arnaldo? No fue con absoluta libertad, es decir, a partir de ese momento, con un impresor que se llama Pablo Torrealba, que es un impresor extraordinario de serigrafía, pues él es el que iba a hacer, digamos, con él iba a ser el proceso de hacer la gráfica. En ese momento no era muy apreciado que fuera serigrafía, porque se decía que no era la gráfica tradicional, pero es un gran impresor. Entonces inmediatamente empezamos a trabajar. Curiosamente en esa época había una persona que quería editar unas piezas mías, entonces aproveché para estar trabajando, es decir, digamos que sería un proceso de unos meses viendo lo que eran las pruebas y haciendo, porque la serigrafía toma mucho tiempo porque no tienes los medios tonos, si tú quieres tener medios tonos tienes que hacer más impresiones, entonces, pues en fin, pero pues de alguna manera es un placer ir descubriendo en el proceso lo que va surgiendo. Fernando, conocerte es un privilegio, ser amigo tuyo es un privilegio. Obviamente eres uno de los privilegios de la vista de Octavio y los que admiramos al poeta y ver que él escribió sobre ti, que no sobre cualquier mundo escribía paz. ¿Qué sientes cuando ves que el poeta escribe sobre lo que interpreta tu pintura? Pues yo creo que uno existe no por lo que hace, sino por lo que ven los demás en lo que uno hace. Para mí el espectador es el punto más importante de lo que uno hace. Y pues tener un espectador que puede expresar lo que siente en una obra de la manera que lo hizo, pues de alguna manera enriquece para mí pues la visión de mí mismo y me enriquece al igual que quizá la frescura de un niño cuando alguien se expresa, pero pues hay una capacidad de un hombre que maneja el lenguaje como él lo manejaba, pues que de alguna manera te lleva a algo que es mucho más profundo que muchas otras opiniones. Es fascinante. Claro. Eso también me pasó posteriormente porque con Guillermo Sheridan, yo no le pongo los cuadros títulos a los cuadros hasta después de que los termino. Y generalmente son aleatorios. Yo ya había platicado con uno. Entonces,
me escribe el texto, Guillermo, y cuando tengo el texto, antes de mandarlo a imprimir, el catálogo y de poner los títulos, saco fragmentos de los textos del mismo Sheridan. Y entonces me dice Guillermo, ya cuando vio los títulos de los cuadros, me dijo, qué miserable eres, ¿por qué no me quisiste decir tus títulos, que son buenísimos? Y le dije, ¿me estás cotorreando o qué? Me dice, no, de veras son buenísimos. Entonces le dije, pues son fragmentos de tu texto. Para el carácter de Guillermo, te debe sacar una muy buena carcajada. Bueno, además, un gusto. Ahora dice, claro que yo lo sabía, que eran textos míos. El día de la presentación, estás tú al lado de un poeta que definió, marcó mucho tu rumbo pictórico, artístico, presentado al lado de él, estás presentando. Recuérdame antes ese día de la presentación. La verdad, habló Mario del Valle, habló Octavio, habló tan bello de lo que era realmente lo que sucede cuando alguien ilustra un texto, me permite ver otras cosas en el poema, que era lo que a mí me pasaba, es decir, al ver lo que él escribe, pues es ver otra cosa de lo que yo pensaba, que era lo que yo hacía. Lo cual hace un libro tan hermoso, tan especial, porque las palabras, más que complementan, hacen, al verlas, tus hermosas serigrafías, pues nos pueden llevar a otros mundos. Y al revés, al ver tus serigrafías y luego ver las palabras, podemos ir y regresar de mundos iguales y distintos a la vez. Claro, esa dualidad de la que tú hablas siempre, que no es una dualidad, sino es como uno solo, dos son uno, ¿no? Que es lo que siempre Octavio manejaba con lo que es y lo que no es, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esa relación de Octavio mucho con toda la filosofía oriental, de la cual pues, era un hombre que la había vivido de alguna manera al estar viviendo en la India, su conocimiento del I Ching. Pues ya a partir de que hicimos ese libro, nos encontrábamos en diferentes lugares. Yo le platiqué de ese libro que hice con Francisco Serrano. Y entonces después hice con él también un juego de I Ching y lo jugábamos juntos con Álvaro Mutis, con el mismo Francisco Serrano, y él era un fanático también de I Ching. Entonces, pues su conocimiento sobre Lao Tse, él hizo versiones de Xuan Tzu. Entonces, pues para mí, te digo, fue una persona que si me dio algo antes de conocerlo, pues me dio más con su invitación a trabajar conmigo. ¿Te parece que para cerrar esta charla, que te agradezco porque eres un ocupado, pero además muy generoso, y dejar memoria visual de lo que estamos haciendo, ¿nos des un fragmento? Bueno, después de lo bien que lo hiciste tú, no creo mejorarlo, no, pero vamos a ver qué me encuentro. Puedo empezar desde el principio. Claro. Entre la noche y el día hay un territorio indeciso. No es luz ni sombra, es tiempo, hora, pausa precaria, página que se oscurece, página en la que escribo despacio estas palabras. La tarde es una brasa que se consume. El día gira y se deshoja, lima los confines de las cosas. Un río oscuro, terco y suave,
las arrastra. No sé a dónde. La realidad se aleja. Yo escribo. Hablo conmigo. Hablo contigo. Qué hermoso, Fernando. Te lo agradecemos muchísimo. No, hombre, qué hermoso que hayas venido, que me hayas recordado este juego. Muchas gracias. Gracias a ti.